Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de dónde nos estás mirando. Hoy día tenemos un tema que es verdaderamente bellísimo y es hablar de cómo hemos sido injertados o también bautizados en Cristo, y no me refiero al bautismo en agua, sino el ser injertado a Cristo mismo, a la experiencia de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, y que ese evento significó que pasamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Y para esto vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 1. La Escritura allí nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, está más de decir que Romanos 5.1, el versículo previo a Romanos 5.1 es Romanos 4.25. Y fíjate lo que dice Romanos 4.25, que lo leímos la semana pasada, porque conecta la palabra justificación del versículo 25 con la palabra justificación del versículo 1. Así que es el mismo tema, pero a veces en nuestras cabezas, como pasamos del capítulo 4 al capítulo 5, nos olvidamos que cuando el apóstol Pablo escribió la carta, no le puso números, ni capítulos, ni versículos. Y fíjate lo que dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y como lo vimos la semana pasada y lo hemos visto en otras ocasiones, lo que está conectado con la justificación es la resurrección de Cristo. Es a través de su resurrección que nosotros somos justificados. Justificado y resurrección van de la mano. ¿Por qué? Porque en la resurrección de Cristo, la justicia de Dios, entendida como fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre, para su gloria, esa fidelidad redentora, restauradora, se reveló cuando Cristo resucitó. Y es por ello que el apóstol nos dice que fuimos básicamente justificados como resultado de la resurrección. Si la resurrección reveló la justicia de Dios, nuestra justificación también se manifiesta por la fe en el Cristo resucitado. Fíjate lo que dice Romanos 5.1. Ya dejamos establecido que Romanos 4.25 nos dice que Él resucitó para nuestra justificación. Ahora veamos lo que dice Romanos 5.1 nuevamente. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es la razón de la resurrección. Por la fe, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Justificado, tenemos paz. Todo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27. Fíjate lo que dice el texto. Pues todos sois hijos de Dios. Ahí podría alguien decir, no es el versículo, dice que todos somos hijos de Dios. Pero un momento. Todos somos hijos de Dios. Y continúa el versículo. Por la fe en Cristo Jesús. En ausencia de la fe, no eres hijo de Dios. En la ausencia de la fe en Cristo de Jesús, no eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios a razón de la fe en Cristo Jesús. Todos los demás que no tienen esta fe son criaturas del Señor, pero no hijos de Dios. Entonces, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo
estáis revestidos. La fe no es simplemente una creencia o un sentimiento religioso o levantar la mano para aceptar a Jesús como Señor. En realidad, en el testimonio de las Escrituras, reflejado en nuestros corazones, la fe es el medio por el cual somos injertados, unidos vitalmente a Cristo y hechos participantes de su muerte, de su resurrección y de estar sentado en los lugares celestiales en Cristo, la posición de Cristo mismo delante del Padre. La Escritura dice que por la fe somos justificados. La Escritura dice que por la fe somos hijos de Dios. Pero esta justificación no es algo abstracto. Se basa en la participación real en el Cristo muerto, resucitado y glorificado, quien ha sido recibido como el justo ante Dios. Al confiar en Cristo, el Espíritu Santo nos toma y nos injerta, o otra manera de decirlo, nos bautiza en Él. Lo que es verdadero de Él, es decir, su muerte, su vida y el hecho de estar sentado en los lugares celestiales, comienza a ser verdadero para nosotros, no como mérito propio, sino como resultado de haber sido unidos a aquel que es el justo. Romanos 5:1 nos lo dice con claridad. Por la fe en el Cristo resucitado, somos justificados y recibimos paz. Esta paz no es solo emocional, es el fruto de haber sido recibido por el Padre en el Hijo. Y es algo interesante. Si tú empiezas a meditar, si tú empiezas a saborear, si tú empiezas a pensar profundamente a la luz de las Escrituras, de la paz que tienes con Dios, esa paz que tienes con Dios a través de Cristo, empieza a meterse en el corazón y en el ser interior y empiezas a disfrutar de paz real. ¿Por qué digo esto? Porque las personas tienden a querer encontrar paz en las circunstancias, pero la única paz verdadera viene del Dios que trasciende las circunstancias. La paz con Dios va a producir paz en tu interior. Ahora, por otra parte, Gálatas, el texto, el versículo que leímos en Gálatas 3:26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bueno, este texto añade que hemos sido revestidos de Cristo. No como si nos vistiéramos con una justicia ajena, sino porque al ser unido a Él, a Cristo, por la fe, somos recibidos junto con Él en la presencia del Padre. Ya no estamos desnudos ni expuestos porque hemos sido cubiertos por la fidelidad de Dios, revelada al resucitar y entronizar a Cristo Jesús. Esta cobertura es fruto de haber sido incluidos en la relación que el Padre tiene, ha tenido y tendrá por siempre con su Hijo. Y esa unión no es figurada, es real, transformadora, permanente. La fe entonces no es simplemente un comienzo espiritual, sino la puerta de entrada
a una nueva condición existencial, en la que ya no vivimos por nosotros, sino que vivimos por Cristo, para Cristo. Por la fe somos injertados en la vid verdadera y en Él, y esto no cambia, siempre será así. Fíjate lo que nos dice Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Podemos leerlo de esta manera. El texto griego nos permite leerlo así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido injertados, puestos inmersos en Cristo Jesús, hemos sido injertados, inmersos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por este ser injertado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Insisto, cuando Romanos 6 nos habla del bautismo, nos habla del bautismo en Cristo y no bautismo en agua. Es ser injertado en la experiencia de la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Romanos 6:11, por otra parte, nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La fe que nos injerta en Cristo nos hace partícipes de su historia. Su biografía es nuestra biografía. Su muerte es nuestra muerte. Su sepultura es nuestra sepultura. Su resurrección es nuestra resurrección. Y por supuesto, su entrada triunfante en los lugares celestiales es nuestra entrada. Al creer en Cristo, somos incluidos en Él y en su historia. Eso significa que morimos en Él, fuimos sepultados en Él, resucitamos en Él y reinamos en y con Él. No se trata de una experiencia emocional o moral, sino de una transformación espiritual real, basada en nuestra unión real con el Cristo que murió, resucitó y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Romanos capítulo 6 nos enseña que fuimos sepultados con Cristo más allá de la cruz. Cuando ya estaba muerto y fue sepultado, bueno, nosotros también estuvimos muertos y fuimos sepultados en Cristo. ¿Para qué? Para ser levantados con Él en la novedad de vida. Y esa vida nueva no es una mejora de la anterior, sino la vida misma del resucitado. Aquí debo decir algo claramente. Cristo no vino a arreglar tu vida. Cristo vino a que tú experimentaras su muerte, pero que experimentaras también su resurrección, para que experimentaras el estar en presencia del Padre. Morimos al pecado no como acto de nuestra fuerza de voluntad, sino que porque hemos sido cortados del dominio del viejo orden. Ya no somos esclavos del pecado, nos dice Romanos 6, y hemos sido trasplantados o trasladados al reino del Hijo de Dios glorificado. Estar vivos para Dios significa participar de una relación nueva, no como extraños, sino como hijos aceptos en el amado. Sí, siendo esclavos, pero esta vez de la fidelidad de Dios, de la justicia restauradora de Dios,
de la rectitud de Dios. Porque hay dos posibilidades respecto a la esclavitud. O tú eres esclavo del pecado y la consecuencia de la esclavitud de ese pecado es tu muerte. O tú, como has creído en Cristo, eres esclavo y has sido hecho esclavo de la rectitud de Dios. Y la consecuencia natural y lógica es la santificación. Entonces, de nuevo, somos hijos aceptos en Cristo, en el amado, nos dice Efesios, esclavos de la justicia de Dios, de esa justicia redentora y restauradora de Dios. Esa justicia que es su fidelidad actuando ahora en nosotros. Ya no vivimos para someternos como esclavos a la carne vendida al pecado, sino que vivimos para reflejar la fidelidad de Dios por la cual fuimos alcanzados, por la cual Él nos llamó. Esta unión es profunda, esta unión es real, esta unión es transformadora. Nuestra historia fue absorbida por la historia de Jesús, el Cristo. Y su victoria ahora es nuestra victoria. Su victoria es ahora nuestra libertad, la libertad del pecado, para vivir conforme a los dichos de Dios. Cristo no solo murió, sino que también resucitó y fue exaltado a la diestra del Padre. Y nosotros, al estar unidos a Él por la fe, hemos sido sepultados con Él en su muerte, resucitados con Él a una vida nueva y sentados con Él en los lugares celestiales. El poder que actuó en Cristo resucitándole de los muertos es el mismo poder que actúa en ti ahora. Si tú estás luchando con una adicción determinada, si estás luchando porque no puedes abandonar un pecado determinado, es porque estás escuchando mentiras del enemigo. Y presta atención. El poder que actuó en Cristo resucitándolo de los muertos es el mismo poder que actúa en ti para vivir una vida conforme a los dichos de Dios. Y tú y todo tu ser es hoy día esclavo de aquella fidelidad redentora de nuestro Dios. Dios está contigo. Dios te ha capacitado para levantarte y vivir como esclavo de la justicia de Dios. Ahora vivimos por su vida para andar en obediencia, con esperanza y en verdad. Y aquí cabe una pregunta. ¿Estás viviendo cada día como alguien que ha muerto, como esclavo del pecado? Uno que murió, el esclavo del pecado, ha muerto. Y ahora, como esclavo de la justicia de Dios, como participante de la vida gloriosa del Cristo resucitado, ¿cuál es tu forma de vivir? ¿Como esclavo del pecado o como esclavo de la fidelidad de Dios a sus promesas? Y tienes que asumir responsabilidad al contestar esta pregunta. Porque si estás viviendo como esclavo del pecado, esa no es tu naturaleza. Tu esencia, tu naturaleza es ser esclavo de la justicia de Dios. Y el Espíritu Santo te capacitó para vivir de esa manera. Hermanos, con esto terminamos hoy día. Nos encontraremos el próximo miércoles a la misma hora y por este canal de YouTube. Y por supuesto, si nos estás viendo por otra plataforma, en esa otra plataforma. Un abrazo, hermanos. Que el Señor los bendiga.